Bueno, en esta sesión voy a continuar con algunos puntos muy importantes para el ciclo de Krebs, además de las reacciones que en él ocurren. Ya está una sesión previa en donde explico las reacciones que ocurren en el ciclo de Krebs, porque se le llama ciclo de Krebs, algunas generalidades, ¿no? Aquí vamos a hablar un poquito más de la importancia y del lugar que ocupa dentro de todo el enredijo molecular, ¿no? Dentro de todo el mapa metabólico y por qué es tan importante, ¿no? Siempre le atribuimos su importancia a la producción de energía y la realidad es que va mucho más allá, ¿no? Entonces voy a empezar por mostrarles cómo es que la molécula de acetilo que yo les platicaba, el acetilo es la molécula que ingresa al ciclo de Krebs, es la molécula que alimenta el ciclo de Krebs y que proviene de otros procesos metabólicos, ¿no? Ahora, ¿de qué procesos metabólicos o a partir de qué podemos obtener las moléculas de acetilo? Aquí puse los aminoácidos. Algunos aminoácidos se pueden transformar en ciertas moléculas y aportarme moléculas de acetilo. Los ácidos grasos, cuando los degradamos, que generalmente es o siempre es por beta oxidación de ácidos grasos, pues los vamos a transformar en moléculas de acetilo. Los cuerpos cetónicos que se forman por cetogénesis, cuando los degradamos y lo hacemos por cetólisis, principalmente en tejidos extrahepáticos, pues el producto que me da es moléculas de acetilo. Y bueno, por supuesto el piruvato, ¿no? El piruvato se puede convertir en moléculas de acetilo, ¿no? Se descarboxila y me da moléculas de acetilo. El proceso lo hace un complejo que se llama piruvato deshidrogenasa. ¿Y qué es eso? Un complejo muy complejo con varios componentes y que en algún punto voy a explicar en otros de las sesiones, ¿no? Y con otra imagen. Ahora, aquí vale la pena mencionar que los monosacáridos, como la glucosa, me da piruvato. Los monosacáridos como la fructosa me da piruvato. Monosacáridos como galactosa no me da directamente piruvato, pero la galactosa se convierte en glucosa y entonces la glucosa se puede metabolizar y me da piruvato, ¿no? Ahora, el piruvato además es precursor de otro tipo de moléculas. Por ejemplo, por efecto de la lactato deshidrogenasa obtenemos lactato. Y yo sé que ustedes saben que el lactato es una molécula muy importante en algunas cuestiones de modificación de la acidez, que es un precursor para formar glucosa por una ruta metabólica que se llama gluconeogénesis, pero además el lactato tiene otro tipo de participaciones de las que les voy a platicar más adelante. Por ejemplo, participa en la señalización celular, en la regulación de la respuesta inmune, en la que es el desarrollo de la hipertensión, en la angiogénesis, y es más, además el lactato, cuando las concentraciones son muy elevadas, pueden llevar a cabo una reacción que se llama lactilación, que así como la acetilación y la metilación y la sumorilación son marcadores epigenéticos, pues también lo es la lactilación utilizando lactato, ¿no? Entonces, bueno, además el piruvato se puede convertir en alanina, pero esto se requiere una enzima hepática muy importante que es la alanina aminotransferasa, y el piruvato se puede convertir en oxaloacetato por la piruvato carboxilasa. El oxaloacetato, ¿quién es? El oxaloacetato es el último metabolito que se forma cuando el ciclo de Krebs se completa, ¿sí? Entonces, ya hemos platicado del ciclo de Krebs, ya hemos visto, como dice aquí, ese tiene otros nombres, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y ya les expliqué por qué, ciclo del ácido cítrico. Ahora, un punto aquí muy importante, pues es dónde ocurre, ¿no? Y el ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria, ¿no? La mitocondria que ahora sabemos, aquí puse, tiene su propio DNA mitocondrial, y que su DNA mitocondrial codifica para 13 proteínas. Sin embargo, fíjense cómo son importantes las funciones de la mitocondria, ¿no? Más allá que el ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs más allá que la producción de energía, porque estas mitocondrias requieren alrededor de 900 proteínas para poder funcionar, entre el que van las enzimas, ¿no? Entonces, solo 13 proteínas se forman a partir de su DNA. Esto significa que una buena parte de sus proteínas son de origen en el DNA nuclear, ¿no? Eso es un punto importante cuando posteriormente analicemos más a profundidad las funciones de las mitocondrias, ¿no? Entonces, la molécula de acetilo, que es la que
ingresa al ciclo de Krebs constantemente, pues sabemos que se tiene que unir a una coenzima A, ¿no? Y esta coenzima A, pues bueno, va a convertirse, coenzima A más acetilo, en el muy conocido acetilcoenzima A. En estos procesos, por ejemplo, el tener coenzima A, el que en el ciclo de Krebs lleguen los NADs y los FADs, etcétera, son muy importantes la participación de las vitaminas, porque, por ejemplo, para formar coenzima A necesitamos ácido pantoténico, para formar el FAD necesitamos riboflavina, para formar el NAD necesitamos niacina. E igual, habrá otro apartado en donde les platicaré de los aspectos moleculares de las vitaminas, ¿no? Te lo decíamos, se forma la molécula de acetilcoenzima A. Entonces el acetilcoenzima A viene y se va a incorporar al oxaloacetato por efecto de una enzima que se llama citratosintasa, una enzima muy importante en el ciclo de Krebs. Y la coenzima A se va a ir y va a traer a otro acetilo, otro acetilcoenzima A, y va a llegar a unirse con el oxaloacetato, ¿no? Ahora, este oxaloacetato es una molécula de 4 carbonos, ya lo había dicho yo en el otro video, y el acetilo que tiene 2. Gracias a la citratosintasa se convierte en citrato. Y aquí no voy a retomar la explicación de todas las reacciones bioquímicas que ocurren en el ciclo de Krebs, pero les voy a explicar por qué son importantes, ¿no? Entonces, si empezamos por el citrato, bueno, de entrada son importantes porque forman parte del ciclo de Krebs, ¿no? Pero cada una de estas moléculas o alguna de estas moléculas tienen funciones particulares en otras rutas metabólicas. Eso significa que algo que yo sé que seguramente saben es que las rutas metabólicas, las rutas bioquímicas se conectan entre sí. Entonces podemos tener una ruta metabólica en donde alguno de sus metabolitos me sirva para alimentar a otra ruta metabólica. En este caso, el citrato es muy importante porque le da continuidad al ciclo de Krebs, pero hay ciertas condiciones en las que el citrato puede salir de la mitocondria y lo podemos utilizar como sustrato para llevar a cabo la colesterolgénesis, es decir, la síntesis de colesterol, o para llevar a cabo la síntesis de ácidos grasos. Entonces, el ciclo de Krebs es importante porque su primer metabolito, que es el citrato, lo puedo utilizar como precursor para formar colesterol y para formar ácidos grasos. Ojo, no es el citrato es el que se utiliza, pero recordemos que el citrato viene de la unión de oxaloacetato con acetilo. Es el acetilo, la molécula que está dentro de esta estructura que utilizo como precursor para el colesterol. Y es el acetilo que está en este citrato que utilizo como precursor para la síntesis de ácidos grasos. Ahora, citrato, isocitrato, y después del isocitrato viene una primer descarboxilación de las dos que existen o de las dos que se llevan a cabo en el ciclo de Krebs, ¿no? En esta primer descarboxilación, lo primero que veo es que hay la producción de un NAD reducido. Este NAD va a entregar el electrón que lleva en ese hidrógeno a la cadena de transporte de electrones. Entonces, lo que estoy viendo aquí es que en el ciclo de Krebs, cuando se producen los NADs, que llegue aquí como una molécula lista para reducirse en estado oxidado, para pasar al estado reducido, estas moléculas me van a conectar al ciclo de Krebs con el siguiente proceso, si pudiéramos pensar un poquito de arriba hacia abajo, ¿no? Dándole una forma, una secuencia, pues para conectarse con la cadena de transporte de electrones. ¿Por qué es tan importante la cadena de transporte de electrones? Bueno, por varias razones, pero una de ellas, la que voy a platicar ahorita, es que si la cadena de transporte de electrones está alimentada por este NAD, esa cadena de transporte de electrones va a hacer funcionar a la ATP sintasa para que por fosforilación oxidativa se produzcan moléculas de ATP. Y esa fosforilación oxidativa es el proceso en donde más moléculas de ATP se producen, ¿no? Entonces, ese es el proceso energético más importante, ocurre en la membrana interna. Ahora, eso es lo que podemos conectar del NAD, ¿no? Ahora, en la primera reacción veíamos que hay liberación de agua, que se requiere de agua. Si una reacción libera una molécula de agua, la que sea, esa molécula de agua se va a quedar. Si esa reacción está en un núcleo, pues ahí se va a quedar esa molécula de agua, pero igual puede salir a través de la membrana nuclear. Si está dentro de la mitocondria, se puede quedar o puede salir.
¿Y qué va a hacer esa agua? Bueno, hay por lo menos 10 funciones de las moléculas de agua. Una de ellas puede ser la termorregulación, otra puede ser que ayuda a mantener las sales como iones, otra puede ser que es el principal componente de la sangre que sirve como medio de distribución de nutrientes, ¿no? Y bueno, habrá un capítulo donde hable yo de agua, ¿no? Ahorita nada más estoy mencionando, bueno, porque es importante el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, por acá decíamos, es la primera descarboxilación. ¿Qué puedo hacer con esas moléculas de CO2 que se liberan en la reacción de isocitrato a alfa-cetoglutarato en el ciclo de Krebs? Bueno, pues por un lado lo clásico que reconocemos, ¿no? Que sería aquí el intercambio de gases. Nosotros eliminamos o enviamos CO2 al medio ambiente, este CO2 es tomado por las plantas y nos regresa oxígeno. Y el oxígeno viene hacia nosotros, ese oxígeno que llega no es el mismo que va en la molécula de CO2, pero el ingreso de oxígeno contribuye a las diferencias en presiones para que difunde el oxígeno hacia el interior y las diferencias en presiones de CO2 hace que difunda hacia el exterior, ¿no? Y bueno, esto es el intercambio de gases, ¿no? Entonces, el CO2 que producimos en el ciclo de Krebs lo podemos mandar a que se una al glóbulo rojo, dentro del glóbulo rojo a la hemoglobina, dentro de la hemoglobina al grupo hemo y dentro del grupo hemo a los átomos de hierro, ¿no? Eso sería una. Otra podría ser la síntesis de bicarbonato, ¿no? El CO2 lo podemos unir al agua y se forma el ácido carbónico. Y el ácido carbónico es un ácido débil. Este ácido se disocia y me forma por un lado iones de hidrógeno y por otro lado bicarbonato, que es un amortiguador de pH. Ahora, este CO2 también lo podemos mandar al ciclo de la urea. En el ciclo de la urea, pues es eso, se produce urea y para que pueda empezar la reacción, las primeras reacciones, se requiere, la primera molécula es el carbamoil fosfato, entonces se requiere de bicarbonato, se requiere, o CO2 en forma de bicarbonato, se requiere de moléculas de ATP, ¿no? Eso sería algunos de los ejemplos y podríamos buscar a lo mejor en alguna otra función que pueda tener el CO2, ¿no? Ahora, el alfa-cetoglutarato, que fue el que se formó producto de esta descarboxilación y de esta deshidrogenación, pues el alfa-cetoglutarato además es un precursor para la síntesis de aminoácidos. ¿Como cuál? Como el glutamato, por eso lo puse aquí. Después viene la siguiente reacción en donde hay otra descarboxilación, están los NADs, que decía yo aquí, bueno, no se va a ver porque quedó detrás de mi imagen, en donde estos NADs van y conectan con la cadena de transporte de electrones, ¿no? Y finalmente me da como resultado succinilcoenzima A. La molécula de succinilcoenzima A se utiliza para formar porfirinas. Y las porfirinas, un ejemplo de una porfirina o de anillos porfirínicos son los grupos hemo. El grupo hemo tiene unos anillitos alrededor que se llaman anillos de porfirina, anillos porfirínicos. Entonces, cuando nosotros vamos a formar grupos hemo, que lo estamos formando siempre, no solo para la hemoglobina, para la mioglobina, para los citocromos, entonces necesito succinilcoenzima A, que se produce en el ciclo de Krebs, para formar el succinilcoenzima A más glicina, me forma el ácido aminolebulínico y de ahí puedo continuar con la ruta de síntesis del grupo hemo. Le pego globinas y se forma la hemoglobina, ¿sí? Ahora, otro punto importante. Así como succinilcoenzima A me sirve para formar porfirinas o alfa-cetoglutarato me sirve para formar glutamato, bueno, pues también los aminoácidos, ustedes saben que hay aminoácidos que nosotros podemos formar. Pues bueno, los aminoácidos como la histidina se convierten en glutamato y el glutamato se puede convertir en alfa-cetoglutarato. Es otra vía de conexión hacia los metabolitos del ciclo de Krebs, ¿no? El succinilcoenzima A lo puedo obtener a partir de valina. Lo voy a retomar, lo voy a incluso a señalar para que más adelante no se me pase decir